Los ejercicios que vamos a hacer a continuación utilizaremos algunos conceptos del curso anterior, en particular las tablas de transformadas y las propiedades de transformadas. Ustedes en el Canvas ya tienen un PDF donde van a tener ahí una lista de propiedades de el análisis de Fourier tanto en tiempo continuo y tiempo discreto. Entonces vamos a referirnos a esta tabla que ya contiene los resultados de las transformadas que calculamos el ciclo anterior. Entonces en este curso es utilizar la propiedad, utilizar la transformada y analizar este nuevo resultado que en particular tiene que ver ahora con el teorema de muestreo. En este primer ejercicio, que es el ejercicio 3.2, lo que vamos a ver es que si la teoría del muestreo dice que para poder muestrear una señal y que la señal sea recuperada a partir de esas muestras y no se produzca el fenómeno del alias, nosotros debemos tomar muestras con una velocidad que sea 2 veces mayor a la frecuencia máxima de la señal. Y en este ejercicio vamos a entender un poco mejor qué significa eso de la frecuencia máxima de la señal, una vez que esa señal en el dominio del tiempo ha sufrido algunas transformaciones. Por ejemplo, la señal tiene un cierto ancho de banda y esa señal en el tiempo la vamos a derivar y vamos a ver cómo cambia ese ancho de banda. También la señal va a ser escalada en el tiempo, en particular va a ser comprimida con un factor de 2. La señal va a ser elevada al cuadrado, que la podemos interpretar como el producto de dos señales, que ya sabemos que en frecuencia esos espectros van a convolucionar. Y finalmente esa señal va a ser modulada. Entonces todos esos cambios que va a suceder en el dominio del tiempo van a alterar la frecuencia máxima de la señal, y con esa frecuencia máxima de la señal o esa nueva frecuencia máxima de la señal nosotros vamos a determinar cuál es la frecuencia de Nyquist. Entonces el ejercicio 3.2, que ustedes lo pueden encontrar en la página 115. Y en esta página, y en este ejercicio dice que tenemos una señal x sub a de t. Recuerden que este sub a de aquí era nuestra notación para poner énfasis de que es una señal analógica o de tiempo continuo, aunque tiempo continuo ya lo podemos ver aquí, justamente la notación del t minúsculo. Pero este sub a es porque estamos enfocados en diferenciar una señal analógica a tiempo continuo y una señal discreta, que es una secuencia discreta. Entonces, esta señal, esta señal analógica X sub a va a ser muestrada con una cierta tasa de Nyquist omega sub s. Este sub s, igual a lo que comentamos ayer, viene desde el inglés que es sampling, ¿no? Que es muestreo. Que es, recordemos que escribamos aquí, es la tasa de Nyquist. Que es la velocidad a la que nosotros debemos tomar las muestras para que esas muestras representen unívocamente esa señal. O sea, unívocamente significa que esas muestras exclusivamente representen esa señal en el tiempo, una vez que nosotros, en el tiempo continuo, una vez que nosotros hagamos el proceso de reconstrucción que empezamos a conversar ahí. Ahora, esta señalcita de aquí, que tiene esta frecuencia de muestreo, va a sufrir algunas transformaciones. Entonces, la primera transformación es que vamos a generar la señal y sub a de t, que va a ser la derivada de esa señal con respecto al tiempo. Entonces aquí la pregunta es, si esta señal de aquí tiene esta tasa de Nyquist, en el momento en que yo derivo esa señal, ¿cómo va a cambiar esta tasa de Nyquist de esta nueva señal y sub a que he generado a partir de esta derivada? El segundo caso que vamos a analizar es cuando producimos una señal que es resultante de una compresión de la señal. Ustedes pueden ver que aquí tenemos una transformación de variable independiente. En particular, eso se llama ensanchamiento. Lo que está sucediendo es que como estamos haciendo 2 veces más grande el tiempo, lo que vamos a percibir es que la señal se hace 2 veces más pequeña. Entonces, por tanto, esto de aquí es una compresión de la señal. También se conoce como aceleramiento de la señal. La tercera transformación que vamos a hacer es que el resultado de esta nueva señal es
el cuadrado de esta señal x sub a de t, y este lo vamos a interpretar como el producto de estas dos señales. Una vez que la hemos colocado como producto, aplicamos esa propiedad de Fourier que dice que el producto en el dominio del tiempo corresponde a convolución en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver cómo esa convolución también cambia la frecuencia máxima de esta señal y también va a cambiar la tasa a la que vamos a mostrar la señal. Y finalmente, la última parte es cuando la señal es modulada. Recuerden que la modulación en nuestro caso es que una señal que está en banda base, es decir, con una frecuencia en torno de 0 hercios, podríamos decir, es trasladada en frecuencia hacia una frecuencia más alta cuando es multiplicada por un coseno. Como es una señal que en el tiempo es multiplicada por un coseno en frecuencia, va a convolucionar, y como el coseno en el dominio de frecuencia son dos impulsos ubicados en la frecuencia de portadora, podríamos decir, esa convolución del espectro de mi señal en banda base con un impulso desplazado en frecuencia, me va a quedar ese espectro en banda base desplazado en frecuencia, ubicado en otro tipo de posición del espectro que se conoce como banda pasante, o simplemente es un desplazamiento en frecuencia. Entonces, este último caso va a ser cuando la señal x sub a de t, que es ese de aquí, es multiplicado por un coseno con una cierta frecuencia omega sub 0t. Noten que aquí otra vez estamos utilizando el omega mayúscula para referirnos a la frecuencia en tiempo continuo. En el curso anterior, como les comentamos ayer, utilizamos el omega tanto para señales tiempo continuo y para señales tiempo discreto. Pero aquí vamos a utilizar para señales en tiempo continuo el omega mayúscula y para señales en tiempo discreto el omega minúscula. Van a encontrarse textos donde es invertido este orden. Para las señales en tiempo continuo utilizan el omega minúsculo y para tiempo discreto el omega mayúsculo. Entonces no hay ninguna sorpresa en que cada autor utilice diferente notación dependiendo de cómo quiere diferenciar un espectro continuo y un espectro discreto. Otra de las cosas que también hay que diferenciar aquí es que en tiempo continuo nuestro espectro va a ser J omega mayúscula, y en tiempo discreto nuestro espectro va a ser X e a la J omega. Entonces, observando el argumento de estas transformadas, podemos también ya decir que proviene de una señal que es continua o de una secuencia que es discreta. Entonces, vamos a ver cómo cambia esa tasa de muestreo cuando la señal ha sufrido estos cambios en el dominio del tiempo. Entonces, en el primer caso, lo que dice es que generamos una nueva señal continua o analógica a partir de la derivación de la señal en el dominio del tiempo. Entonces, en nuestra tabla, que ustedes ya la deben tener en su Canvas, como esta es una señal continua, podemos ver que la diferenciación en el dominio del tiempo es el espectro multiplicado por J omega, o el espectro multiplicado por J veces la variable de la frecuencia. Entonces, el espectro de esta señal aquí, que igual lo hicimos con ustedes la clase pasada, pero ahorita nos vamos a ocupar de referenciarnos directamente con la tabla. Bueno, la propiedad la podemos escribir aquí, la vamos a aplicar acá. La propiedad es que tengo una señal x que tiene una transformada de Fourier x de j omega. Si yo derivo esta señal en el dominio del tiempo, lo que vamos a observar es que se mantiene el mismo espectro x de j omega, pero este se multiplica por el factor complejo j y el omega, que es la frecuencia. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es como resultado que el espectro de esta señal y de j omega es igual a j omega veces el espectro original de la señal x sub a de t. Ahora, entonces, esta señal de aquí, si tiene ya una cierta tasa de Nyquist, es decir, está acorde con nuestro teorema de muestreo, tal como comentamos ayer, es una señal de banda limitada. Una señal de banda limitada significa que su espectro es cero más allá de su frecuencia máxima. Entonces nosotros podemos esbozar aquí el espectro de esta señal x sub a y dejar en evidencia que es una señal de banda limitada. Por aquí está menos omega sub 0 más omega sub 0.
Este es el espectro de X de sub A de J omega. Entonces, banda limitada significaba que vamos a escribir aquí el espectro de esta señal, esta de aquí. Lo que está en este gráfico vamos a escribir en ecuaciones. Que el espectro de esta señal es igual a 0 para el intervalo donde la frecuencia es mayor a omega sub 0. Nuevamente ustedes ya saben que esta notación de aquí es una forma simplificada de decir que omega, para omega mayor a omega sub 0 y para omega menor a menos omega sub 0, por esta propiedad que tiene el módulo del valor absoluto. Entonces sirve para simplificar ese intervalo. Entonces noten que esta porción de aquí son los omegas mayores a omega sub 0 y esta porción de acá son los omegas menores a menos omega sub 0. Entonces esta señal es de banda limitada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El espectro, que está limitado entre menos omega sub 0 y más omega sub 0, es multiplicado por un valor j, que es una constante compleja, y por omega. Si a esta amplitud que ustedes observan aquí, nosotros la multiplicamos por j omega, es evidente que estos límites que están marcados entre menos omega sub 0 y más omega sub 0 no van a cambiar. Entonces, si la señal X sub A de t originalmente tenía una frecuencia de muestreo omega sub s, que es la que nos da el ejercicio, al momento de derivar su espectro no cambia sus fronteras de frecuencia, es decir, va a seguir siendo acotado entre menos omega sub 0. Entonces, esta señal de aquí y sub A también va a tener la misma tasa de Nyquist para que sea muestreada de forma adecuada, de tal forma que no exista el fenómeno del área. Entonces podemos concluir que la derivada de la señal en el dominio del tiempo no cambia su tasa de Nyquist. Mantiene la misma tasa de Nyquist, porque los intervalos de frecuencia no han cambiado. Entonces vamos con la segunda parte. ¿Dónde está la segunda parte? La segunda parte dice que vamos a hacer un aceleramiento de la señal. Entonces tenemos que y sub A de t es correspondiente a un aceleramiento de la señal por 2. Entonces, si nosotros supongamos que esta es nuestra señal en el dominio del tiempo, vamos a suponer que aquí está alfa menos alfa 0. Esta es x sub a de t. Como el tiempo se está haciendo 2 veces más grande, lo que yo voy a ver es que mi señal se hace 2 veces más pequeña. Entonces tendría más o menos una señal así. Entonces en este puntito de aquí tendría al menos omega sobre 2, alfa sobre 2, este sería alfa medios t. Ya saben ustedes que este proceso de aquí se conoce como compresión de la señal o también como aceleración si es que tuviéramos una perspectiva de que esto fuera una señal de audio. Si nosotros reproducimos una señal de audio con una velocidad mayor en el tiempo, lo que vamos a hacer es que ese audio se reproduzca en menos tiempo y lo estamos acelerando. Entonces ya sabemos que esta señal X sub A tiene una tasa de Nyquist que es omega sub S. Y queremos ver cómo está su espectro en frecuencia. Entonces, Y sub A de J omega. Y aquí recurrimos nuevamente a nuestras tablas. Y en la tabla dice que el escalamiento en el dominio del tiempo, vamos a escribir de hecho aquí la propiedad para que ustedes cuando vayan a la tabla la puedan identificar mejor. Tenemos X sub A de AT. Tenemos aquí un escalamiento. Este A puede ser entero o fracción. Si es entero, va a hacer que la señal se acelere. Si es fracción, va a hacer que la señal se ensanche. Entonces es un valor de A genérico. Inclusive hasta puede ser negativo. Quería que la señal se refleje. Entonces, si esta señal ha sido escalada en el tiempo, su espectro va a ser 1 sobre el módulo de A, es decir, va a cambiar su amplitud. Y lo que va a suceder con su transformado, su espectro, es que va a ser escalado en un valor de A. Entonces aquí existe una relación inversa. Noten que si es que la señal en el tiempo se ensancha, se hace larga, en frecuencia se hace más angosta. Y si en el tiempo se hace más angosta, en frecuencia se hace más ancha. Es una relación inversa de escalamiento.
Entonces noten que aquí en el dominio del tiempo, ¿qué está sucediendo con nuestra señal? Nuestra señal se hace más angosta. Y por esta propiedad vamos a ver que en frecuencia la señal se hace más ancha. ¿Cuánto se hace más ancha? En un factor de 2. Entonces aquí, si seguimos esta propiedad de aquí, vemos que en este caso particular el A es igual a 2. Entonces sería 1 sobre el módulo de A. Como es positivo, quedaría simplemente 2. Que tendríamos X sub A para que mantenga la misma notación de acá. De J omega medios. Entonces aquí podemos inclusive graficar este espectro de aquí. Si nuestro espectro original estaba... ¿Dónde está? Vamos a suponer que estaba entre menos alfa, bueno, omega, más omega sub 0. Entonces, ¿qué pasa con el espectro original? Se multiplica por un medio. Vamos a suponer que se tenía una cierta amplitud por un medio. Es decir, se hace disminuye su amplitud, multiplicar por un medio. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el dominio de la frecuencia? Aquí podemos observar que como la frecuencia se hace 2 veces más pequeña, lo que nosotros vamos a observar es que el espectro se hace 2 veces más ancho. Entonces lo que vamos a obtener como resultado es que el espectro, bueno, que ese no está muy simétrico, debemos fijar un poquito más simétrico. Se hace 2 veces más ancho. Y aquí está omega. Bueno, la amplitud no nos interesa mucho, porque en realidad lo que gobierna el teorema de Nyquist es la frecuencia máxima de la señal. Entonces, si originalmente para esta señal de aquí, yo necesitaba una frecuencia de muestreo de omega sub s, que es mayor al doble de la frecuencia máxima de aquí. Como aquí la frecuencia máxima de la señal se multiplicó por 2, yo voy a necesitar también el doble de la frecuencia de muestreo para que no acontezca el fenómeno del Alias, que es cuando muestreo por debajo de una tasa de Nyquist. Ya que hice la tercera parte, la tercera parte dice que yo genero una señal y sub a de t, que es igual a x cuadrado de la señal que estoy muestreando. Y eso de aquí es igual a x sub a de t por x sub a de t. Entonces nuevamente hacemos uso de nuestras tablas de propiedades y de Fourier, pero en este caso lo que vamos a observar es en la parte de las propiedades que dice que cuando nosotros multiplicamos dos señales en el dominio del tiempo, bueno, en las tablas no están numeradas, pero ustedes la pueden encontrar. Vamos a escribir acá la propiedad. Y ¿dónde está? Aquí está la multiplicación. Cuando tenemos una señal x sub 1 de t, que se multiplica con la señal x sub 2 de t, en frecuencia lo que nosotros vamos a observar es que vamos a tener la convolución de sus espectros multiplicados por este factor de 1 sobre 2pi. Entonces, como aquí está multiplicándose la señal, acá vamos a tener 1 sobre 2pi, el espectro de x sub a que convoluciona con el espectro de x sub a de j omega. Ahora, hay una propiedad que, bueno, más que una propiedad es una consecuencia que si yo tengo dos señales que al momento de ser convolucionadas, si una señal, vamos a suponer, tiene una duración de A y la otra señal tiene una duración de B, el resultado de la convolución va a ser de A más B. Vamos a escribir aquí un poco esa idea. Pongamos que la señal originalmente está acotada entre,
con la que está acotada entre -3 y 2 esta señal. Y esta señal va a convolucionar con una señal que está acotada entre -1 y 4. El resultado de esta convolución va a ser que aquí en el límite inferior va a ser la suma de este más este. Entonces sería -3, -1, -4. Y el límite superior de la convolución va a ser la suma de este y este, que sería 6. Como nosotros vimos la convolución más o menos en las primeras clases o el proceso de convolución, que era poner en función de tau las dos señales, multiplicarlas, integrarlas, irlas desplazando y ver los intervalos de traslape de las señales. Posiblemente ustedes nos recuerden mucho esta consecuencia de que cuando hago la convolución de dos señales que tienen esta duración, el resultado va a ser la suma de la duración de las dos señales, y estos límites inferiores sumados dan el límite inferior del resultado de la convolución, y estos límites superiores sumados dan el resultado de este límite de esta convolución. Entonces acá va a suceder exactamente lo mismo. Noten que si este espectro de aquí, que puede estar acotado entre menos omega sub 0 y más omega sub 0, convoluciona con este espectro de acá, que es el mismo, entre menos omega sub 0 y más omega sub 0, el resultado va a ser un espectro que va a estar acotado entre menos 2 omega sub 0, que es la suma de este límite inferior y este límite inferior, y acotado entre más 2 omega sub 0. Y lo que nosotros vamos a encontrar es un resultado similar al caso anterior, que si esta señal originalmente, que es el x sub a, tiene una frecuencia de muestreo de omega sub s, que es mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Como aquí la frecuencia máxima de la señal ha cambiado un factor de 2, la frecuencia de Nyquist que va a tener esta señal para que sea mostrada de forma correcta va a ser 2 veces omega sub s. En este caso, como el espectro fue similar al problema anterior, tenemos el mismo resultado. Vamos con el último caso, que es la modulación de una señal. Entonces aquí la señal generada y a sub t de t, x sub a de t, es modulada por un coseno con una cierta frecuencia omega sub 0t. Entonces, en este caso de aquí, también existe una propiedad que la podemos utilizar. De hecho, esto ya saben que el producto en el tiempo es convolución en frecuencia. Y el espectro de un coseno son dos impulsos desplazados en frecuencia. Cuando ese espectro de la señal x sub de t convoluciona con dos impulsos, vamos a tener dos réplicas de esos impulsos ubicados en las frecuencias de la señal coseno, que en este caso es omega sub 0. Déjenme ver si por aquí está esa propiedad. No, específicamente no está la propiedad, pero podemos aplicarla en dos partes. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el producto en el dominio del tiempo va a ser la convolución escalada en 2pi de x sub a de j omega, en convolución con el espectro del coseno. Y el espectro del coseno es pi veces delta de omega menos omega sub 0 más delta de omega más omega sub 0. Entonces podemos observar justamente que este se va a simplificar y lo que vamos a tener aquí es como resultado medio. Por esa propiedad distributiva de la convolución va a ser la convolución de este espectro por este de acá, y ayer ya vimos con ustedes que la convolución de una señal con un impulso desplazado es la misma señal, simplemente desplazada por ese factor que sería aquí en este caso omega sub 0. Entonces aquí vamos a tener x de j omega menos j omega sub 0 más aquí la misma propiedad x sub a de j omega más omega sub 0. Entonces lo que podemos ver que el producto por un coseno justamente hace la modulación de la señal, que es una traslación en frecuencia de mi espectro x sub a hacia una frecuencia omega sub 0 y hacia una frecuencia menos omega sub 0. Gráficamente esto va a quedar mucho más claro.
Entonces mi señal original está entre un menos omega sub A, pongámosle para que se diferencie de este de aquí, y un más omega sub A. Entonces eso ha sufrido un desplazamiento, que si esta señal, podemos escribirla así, está aquí, se ha venido a desplazar hacia acá, centrada en omega sub 0, y se ha venido a desplazar acá, centrada en menos omega sub 0. Obviamente este punto de aquí sería omega sub 0 menos omega sub 1. Entonces, ¿cuál es la frecuencia máxima de mi señal? La frecuencia máxima de mi señal va a estar aquí. Y la teoría o el teorema de muestreo dice que para que esa señal sea muestreada, tengo que hacerlo al doble de la frecuencia máxima de esta señal. En este caso, esa frecuencia máxima de la señal ha cambiado. Por tanto, mi nueva frecuencia de muestreo va a ser la original, omega sub s, que es esta de aquí, más 2 veces omega sub 0, que es el resultado de la modulación de la señal. Entonces ustedes más o menos pueden, bueno, más adelante ustedes lo van a ver en comunicaciones, que lo que generalmente se hace es una señal que está en alta frecuencia, que es esta de aquí, que está en omega sub 0, se la regresa a una señal en banda base, y en banda base se hace el muestreo. Porque como ustedes pueden ver, la señal cuando ha sido modulada, se necesita una frecuencia de muestreo mucho más alta que la que se necesitaría cuando la señal está en banda base. Pero eso ya son conceptos que ustedes van a ver en comunicaciones. Por lo pronto aquí estamos interesados en que se cumpla esto del teorema de Nyquist. Bien, entonces sería el 3.2, que como ustedes pueden ver es justamente la aplicación del teorema de Nyquist, que la señal tiene que estar limitada en banda, y para que se pueda reconstruir la señal a partir de sus muestras de forma unívoca, sin que acontezca el fenómeno del Alice, se debe mostrar el doble de la frecuencia máxima de la señal. Pues con el ejercicio 3.4. En este ejercicio 3.4 vamos a utilizar lo que es la transformada de Laplace. En el PDF que les envié a ustedes no está la tabla de transformada de Laplace, pero ustedes la pueden incluir. Entonces ya saben que Laplace sirve para extender el análisis de Fourier para sistemas que son no estables. ¿Cómo se hace eso? Se toma la señal en el tiempo, se la amortigua, y esa señal amortiguada se procede a hacerle la transformación al dominio S. Laplace también tiene esa particularidad de que para que sea, que esa particularidad de que necesita una expresión algebraica que es un polinomio en S, también necesita esa región de convergencia, que es el plano S. Eso fue una de las últimas cosas que conversamos con ustedes. Así que lo pasamos. Entonces el 3.4 nos dice que tenemos un filtro en tiempo continuo. Un filtro en tiempo continuo que está caracterizado por la siguiente función de transferencia. X sub a de S, este S de aquí es de nuestro Laplace, 1 sobre S más 1. Entonces, para recordar un poquito lo que hacía el filtro, nosotros tenemos aquí una cierta señal X de t, y viene una señal que tiene una respuesta al impulso H de t, y ya sabemos que aquí sale una señal Y de t, que es resultado de la convolución. Ahora, esta señal de aquí, H de t, puede filtrar ciertas componentes de frecuencia de esta señal que está aquí, para saber qué componentes de frecuencia las atenúa y cuáles posiblemente las amplifique. Hay una forma de sacar la transformada de Fourier de esta señal y nos daría H de J omega. Y este H de J omega tenía un nombre particular que era respuesta en frecuencia. Esta H de T es la respuesta al impulso y la transformada respuesta en frecuencia. Pero si a este nosotros le calculamos la transformada de Laplace, nos da una función, un polinomio en S. Y cuando sacamos la transformada de Laplace tiene un nombre un poquito diferente que se conoce como función de transferencia. O también se conoce como función del sistema. Entonces, en este caso, esta señal de aquí, como es transformada de Laplace de la respuesta al impulso, se conoce como función del sistema. Si fuera Fourier, sería respuesta en frecuencia. Entonces, este filtro de aquí,
como ya vimos, corresponde justamente a un sistema que es lineal y invariante en el tiempo, proviene de la transformada de Laplace de la respuesta al impulso de ese sistema. Entonces tenemos un filtro en tiempo continuo que tiene esa función del sistema. Y si a esta señal nosotros le sacamos la transformada inversa de Laplace, nos va a dar la señal x sub a de t, que va a ser la respuesta al impulso de ese filtro. Entonces, a esta señal de aquí, nosotros la vamos a muestrear. Y el resultado de ese muestreo de esta señal nos va a dar una secuencia discreta o la versión discreta de esta respuesta al impulso, que va a ser, utilizando las ecuaciones de I, muestras espaciadas, igualmente espaciadas a un cierto periodo de muestreo. Recordemos que este t sub sx es periodo de muestreo y este n es entero. Entonces, la pregunta de este ejercicio es, ¿cuál es ese tiempo ese periodo de muestreo para que el espectro de esta señalcita de aquí, que lo podemos escribir acá como h e a la j omega, noten aquí que la notación justamente ya nos indica que es el espectro de una señal discreta. El espectro de esta señal en la frecuencia pi medios es de 6 dB por debajo de su valor máximo en omega sub 0. Entonces vamos a ver en ecuación qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces nos dice que el valor de ese filtro en pi medios es de 6 dB por debajo de su frecuencia en torno de 0 Hz. Eso sería 10 logaritmo. Esto de aquí es para los dBs. Aquí tenemos el espectro de este de aquí. Noten que aquí está la frecuencia, entonces nos dice que el espectro en pi medios cuadrado sobre h de j, nuevamente el omega es la frecuencia 0, cuadrado de 6 dB por debajo, que sería menos 6. Entonces la pregunta es determinar cuál es este periodo de muestreo para que se cumpla esta característica del filtro en su versión discreta, que el filtro en pi medios esté 6 dB por debajo de la amplitud del filtro cuando está en torno de 0 radianes por segundo, 0 Hz. Entonces aquí nuevamente vamos a aplicar nosotros en lugar de utilizar lo que es la transformada inversa de Laplace, vamos a retomar un resultado a partir de las tablas. En el PDF que les envío no está ese resultado, pero ustedes lo pueden encontrar en el mismo libro de Shaw, en el libro de Oppenheim y anexarlo a esa parte de ese formulario. Entonces, ¿cuál es mi función del sistema 1 sobre S más 1? Si nosotros sacamos la transformada inversa de este sistema, me va a dar h sub a de t, que es igual e a la menos t u de t. Esta es que sería más o menos así si la graficamos. Esa sería la respuesta al impulso de ese filtro. Entonces este de aquí lo vamos a sacar por tablas de transformadas. Es un proceso simple pasar hacia la transformada inversa de este función del sistema, pero más vamos a utilizar tablas para ahorrar un poco más de tiempo. Entonces, a esta señal de aquí, si regresamos a lo que nos indica el ejercicio, nosotros la vamos a muestrear con un cierto periodo de muestreo y nos va a generar esta secuencia discreta, que es la versión discreta de la transformada al impulso de este filtro continuo. Entonces, esta h de n, que es las muestras de esta señal de acá, h sub a de nts. Entonces, noten que donde yo tengo t, que está aquí y aquí, tengo que colocarlo con nts. Entonces, esto de aquí va a ser e, en vez de t pongo nts o t sub s por u de nt sub s. Y vamos a analizar este escalón de aquí.
Vamos a simplificarlo a través de su ecuación. Entonces, escribamos por acá. El escalón unitario está definido como 1 cuando t es mayor que 0 y 0 cuando t es menor que 0. Ustedes recuerdan que la gráfica del escalón era esta de aquí, ¿no? Y ahora estamos reemplazando t por nts. Entonces, vamos a hacer reemplazo t por nts por nt sub s, que sería. La amplitud no cambia. Y este t lo reemplazamos por nt sub s mayor que 0 y 0 para nt sub s menor que 0. Ustedes pueden observar que en la inecuación que determina el intervalo de este escalón, lo podemos simplificar o resolver esa inecuación como n mayor que 0. Y este aquí lo podemos resolver como n menor que 0. Y nos quedaría que este escalón de aquí vale 1 para n mayor que 0 y este escalón de aquí vale 0 para n menor que 0 y esto justamente es igual a la definición del escalón discreto. Entonces, este escalón muestrado en NTS es equivalente al escalón discreto. Entonces vamos a simplificar esa expresión acá. Entonces aquí nos quedaría e a la menos nt sub s por udn. Que vimos que este aquí es equivalente a esta parte que está acá. Entonces ya tenemos esta señal en función de mi respuesta al impulso y lo que vamos a hacer es calcular la transformada de Fourier. Como es una señal discreta, y es uno de los errores más comunes que por lo general se comete, es que toman una señal discreta y para calcular la transformada de Fourier utilizan la integral, cuando la integral es para una señal continua. Como aquí tenemos una secuencia discreta, tenemos que utilizar el sumatorio para determinar cuál es el espectro de esa señal. Entonces el espectro de esta señal, que va a ser h de e a la j omega, siguiendo la ecuación que vimos con ustedes varias veces en el siglo anterior. Aquí iría la función en el tiempo, que ya vemos que es esta de aquí. Entonces la vamos a colocar aquí, que sería e a la menos n t sub s. Aquí podemos simplificar este sumatorio, considerando que este escalón empieza en 0. Entonces, en lugar de hacer de menos infinito más infinito, vamos a hacer que inicie en 0. Entonces, ya no es necesario escribir aquí al escalón unitario e a la menos j omega n. E a la menos j omega n. Entonces, esto de aquí es sumatorio n igual 0 hasta más infinito de e a la menos t sub s más j omega n. Y noten que aquí tenemos nuevamente la fórmula de la suma infinita. Y esta fórmula de la suma infinita, simplemente para recordar que inclusive puede que les convenga mucho que tengan en su formulario, desde n igual a 0 hasta más infinito. Esta fórmula de suma infinita decía que es igual a 1 sobre 1 menos alfa, considerando que este alfa sea fracción. Si nosotros observamos esto de aquí y sacamos el módulo de este argumento, justamente va a cumplir que es menor que 1. Ustedes lo pueden verificar separando nuevamente sacando el módulo de esto de aquí, les va a quedar esta condición. Entonces, esto de aquí va a ser igual, tal como dice aquí, 1 sobre 1 menos alfa. 1 sobre 1 menos, ¿cuánto vale alfa? Para que se quede más en evidencia cuánto vale alfa, lo podemos colocar esto así, para que el n quede afuera. Entonces, alfa es todo esto que está aquí. Entonces, 1 menos e a la menos t sub s, factorizando e a la menos j omega. E a la menos t sub s, e a la menos j, e a la menos j omega. Entonces ya tenemos nosotros ¿dónde está? Aquí está. Ya tenemos el espectro de esta señal que se iba a mostrar, que está aquí. Entonces, observen que es función de omega, y omega aparece aquí. Entonces, regresemos a lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide que la ganancia de ese filtro
en pi medios esté 6 dB por debajo de la ganancia de ese filtro en la frecuencia 0. Este 10 log que es justamente para que esto de acá salga en dB. Entonces nosotros ya tenemos este h de e a la j omega. Ya lo hemos calculado allí debajo. Entonces lo que tenemos que hacer es coger esa función, evaluarla en pi medios, evaluarla en 0, hacer esta división y sacar este logaritmo de aquí. Entonces de esa forma nosotros vamos a poder despejar cuál es ese periodo de muestreo para que se cumpla esta condición de aquí. Entonces vamos a hacer eso aquí debajo. El procedimiento que viene a continuación ya es netamente algebraico. Entonces aquí, para que esto quede un poquito más en evidencia, digamos que este es h de e a la j omega. Y lo que me pide el ejercicio es que 10 logaritmo módulo e a la j medios cuadrados sobre módulo, que son las ganancias, e a la j 0, frecuencia en 0 cuadrado, es igual a menos 6 dB. Entonces tomo esta expresión de aquí, la coloco acá, la evalúo en pi medios, perdón. Cojo esta expresión de aquí y la evalúo en omega 0. Y todo el procedimiento es netamente algebraico. Entonces voy a hacer una parte del procedimiento y ustedes, mejor dicho, hagan ustedes. Entonces hagan esta evaluación aquí y despejen cuánto vale T sub S. Yo regreso en 5 minutos. Bien, entonces ustedes ya vieron que esto de aquí es netamente un proceso algebraico. Lo que ustedes van a obtener es que el tiempo de muestreo es 0.7978. Uno de los pasos para llegar aquí es que cuando ustedes reemplacen los valores de pi medios y omega 0 les va a salir una ecuación de segundo grado que tiene dos raíces. Una de esas raíces es negativa y esa raíz negativa la descartan porque ese tiempo de muestreo es siempre mayor que 0. Y van a arribar a ese tiempo que está ahí. Ya, entonces ustedes van a hacer el ejercicio, anotarán el 3.1 y en el 3.1 ustedes van a ver que cuando no se cumple la tasa de Nyquist, esas muestras pueden representar a dos señales diferentes. Y ese es justamente el fenómeno del ALICE, que es el ejercicio 3.1. Y el ejercicio 3.5, ustedes van a aplicar la relación de Parseval, que la energía en un dominio corresponde a la energía energía en el dominio del tiempo. Se puede calcular en el dominio de la frecuencia a través de esta relación de Parseval. Y lo que van a encontrar es cuál es la relación que existe entre la energía en una señal discreta que ha sido mostrada, la energía de una señal analógica la energía entre una señal discreta que proviene de una señal continua y esa relación está gobernada por el factor del periodo de muestreo. Entonces, de alguna forma, el periodo de muestreo hace que cambie la energía entre la señal continua y la señal que fue muestreada. Y es el ejercicio 3.5, sí, es el 3.5. Ya, entonces con esto vamos a quedar ahí. Escriban en el chat su apellido y su nombre, y de esa forma ya tendré